Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, y vamos a detenernos en esta ocasión en el versículo 3, un versículo pero que muy interesante, y no solamente interesante, sino importante que podamos entenderlo. Dice así la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 3. Y por la mañana, vamos a leer el versículo 2 para que lo entendamos a la perfección. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Ahora sí, versículo 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Este versículo es la continuación de la respuesta que Jesús le está dando a los fariseos y a los saduceos, que se acercaron a él con la intención de tentarle, porque les estaban pidiendo que se les mostrara alguna señal del cielo. Recordemos que esos dos grupos religiosos vivían en constante desacuerdo entre ellos mismos. Ellos no se ponían de acuerdo en la gran mayoría de las cosas, pero sin embargo sí se habían unido para ir en contra del Señor. Y veíamos el viernes cómo Jesús les respondió diciendo que cuando anochece ellos saben decir que habrá buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y ahora continúa el Señor su respuesta con este versículo que acabamos de leer, el versículo 3. El Señor les está diciendo que cómo es posible que ellos, mirando las condiciones meteorológicas, sepan discernir qué tiempo habrá en ese día, pero sin embargo no saben observar las condiciones espirituales y por lo tanto no conocen el tiempo en el que están viviendo. Recordemos que los judíos para este entonces llevaban esperando al Mesías durante unos 4.000 años, 4 milenios. Se conocían al pie de la letra cada profecía dada en el Antiguo Testamento en relación a la llegada del Mesías. Por ponerte algún ejemplo, ellos conocían a la perfección lo que el profeta Miqueas, ahí en su libro, en el capítulo 5 y en el versículo 2, anunció diciendo que en la ciudad de Belén nacería el Señor de Israel. También conocían perfectamente la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando anunciaba que el Mesías nacería de una virgen. Los judíos también conocían cuál tendría que ser el linaje del Mesías. No solamente tenía que venir del linaje de Abraham, sino pasar por Jacob, concretamente por la tribu de Judá, como enseña Génesis capítulo 49, versículo 10. Y por supuesto también tendría que venir el Mesías del linaje del rey David. Hay muchas más profecías que detallaban a la perfección el nacimiento y la llegada del Mesías. Jeremías capítulo 31 y versículo 15 nos habla de esa matanza de los niños menores de 2 años que se llevó a cabo por el malvado rey Herodes cuando nació Jesús. Cómo Jesús, debido a eso, tenía que huir a Egipto. En fin, cantidad de profecías. Los judíos tienen una muy buena cualidad que es la memorización de las Escrituras. Ellos prácticamente se conocen todo el Antiguo Testamento de memoria, una barbaridad. Estudian las Escrituras por horas todos los días de su vida. Pero sin embargo, cuando llegó Jesús y en él se cumplieron al pie de la letra todas y cada una de las profecías dadas, no supieron discernir el tiempo. Increíble. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que esta gente tan inteligente, con tanto conocimiento, no supieron reconocer las señales de los tiempos? Ellos estaban deseando, anhelando que sucediera un evento y conocían minuciosamente cada detalle de cómo se daría ese evento. Y sin embargo, cuando ocurrió, no supieron discernirlo. Y la conclusión del Señor ante esta situación fue llamarlos hipócritas. Claro, tú te podrás preguntar, ¿por qué Jesús los llamó hipócritas? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Un hipócrita es aquel que se conoce la Biblia de pies a cabeza, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis,
pero sin embargo no sabe interpretarla. Tiene mucha teoría, pero no tiene nada de práctica. Sabe situar cada versículo en su lugar, pero no sabe aplicar ningún versículo en su vida. Y esto se llama hipocresía. Porque la Biblia no solamente está para ser leída, sino que la Biblia está para ser vivida. Si tú conoces completamente la Biblia, pero no estás llevando a la práctica lo que ella dice, lo que ella enseña, eso no te va a servir de nada. Simplemente te servirá, de conocimiento, pero nada más. Eso es pura y dura hipocresía. Hipocresía es conocer un principio bíblico, como por ejemplo el principio del perdón. Conocerte todos los versículos que hablen acerca del perdón, pero sin embargo no estar dispuesto a perdonar al que te ha dañado. Eso es hipocresía. Hipocresía es conocer perfectamente lo que la Biblia enseña sobre el servicio a Dios, sobre estar activo dentro de la obra de Dios, pero sin embargo no hacer nada ni por Dios ni por su obra. Hipocresía es saber, por ejemplo, lo que la Biblia enseña sobre la generosidad, sobre la ley de la siembra, de la cosecha, sobre la ayuda al necesitado, sobre ser generosos dentro de la obra de Dios, pero sin embargo ser ávaros en cuanto a nuestros diezmos, en cuanto a nuestras ofrendas, nuestras limosnas. Hipocresía es saber lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña sobre nuestra manera de hablar, sobre cómo tienen que ser nuestras palabras, cómo tienen que ser nuestras conversaciones, y sin embargo tener conversaciones, groseras, obscenas o con palabras corrompidas. Y aunque parece que van de la mano estas palabras, ¿verdad? Hipocresía y fariseos, hoy en día también se da esta situación muy a menudo. Personas que están muy ocupados estudiando la Biblia, pero parece que están tan ocupados que se les ha olvidado llevarla a la práctica. La verdadera fe no se trata simplemente de saber lo que la Biblia dice y saber perfectamente lo que se tiene que hacer, sino que como Santiago nos dice allí en su libro, en el capítulo 2 y versículo 18, la fe se trata de obras. La fe se trata de llevar a la práctica lo que sabemos. Ojo, yo no estoy en contra ni muchísimo menos del conocimiento, faltaría más, todo lo contrario. Cuanto más conozcamos, mejor. Pero lo que también tenemos que tener es algo que la Biblia denomina discernimiento espiritual. De la misma manera que los fariseos y los saduceos sabían discernir qué tiempo iba a ser en el día mirando las señales del cielo, así nosotros también deberíamos saber discernir en qué tiempo estamos mirando las señales que nos rodean. Por ejemplo, la Biblia enseña en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 24 y en el versículo 12, que en los últimos tiempos, debido a la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora bien, Jesús dijo eso no solamente para decirnos qué pasará en los últimos tiempos, sino también para que entendiésemos cuándo vamos a estar viviendo y enfrentando los últimos tiempos. Yo creo que sin duda alguna hoy en día la maldad se ha multiplicado, ¿verdad? Hoy se hacen cosas que hace décadas atrás no se hacían. Y lo peor de todo es que se está viendo como normal. Y todo ese aumento de maldad ha llevado a que muchas personas se enfríen en el amor. Hoy es muy raro encontrar a una persona que ame a los demás. Parece que la gran mayoría de las personas tienen su corazón duro, su corazón frío ante el amor. Así que cuando nosotros entendemos cómo la maldad se ha multiplicado y cómo el amor de muchos se ha enfriado, lo que tenemos que discernir es en qué tiempo estamos viviendo. Tenemos que trabajar muy duramente para no caer en esa hipocresía. En la hipocresía de ser conocedores de lo que la palabra de Dios dice, mas sin embargo no tener ni idea de cómo llevar a la práctica lo que la palabra de Dios dice. Tengamos mucho cuidado con esto. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es el conocimiento, que es conocer lo que la palabra de Dios dice, y otra muy diferente es la sabiduría.
La sabiduría es cómo llevar a la práctica aquello que conozco. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú no solamente nos das el conocimiento, sino que también derramas sobre cada uno de nosotros sabiduría. Tu palabra nos enseña que si alguno estamos faltos de sabiduría, que podemos pedírtela a ti para que tú nos las des, Señor. Gracias te damos porque podemos entender en qué tiempo estamos viviendo. Sabemos discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. Gracias por este día. Gracias, Señor, por el fin de semana que tú nos has hecho pasar. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nos guardes hoy y durante la semana que tienes preparada para cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Y sabes que los lunes me gusta pedirte, por favor, que compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue la enseñanza que tu pastor trajo a la iglesia. Y lo puedes hacer por aquí, por los comentarios del canal de YouTube, por las redes sociales, por el correo, por donde te sea más fácil, pero comparte conmigo ese conocimiento adquirido ayer en el culto. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.